Payanit Shansete, Muertos Botamanso Yetemon en Bill, Ichpshahai Guabay Guaita, Ton Hawach, Inspiran y Butaman Hobo Yehuan, Shemun Kiyasinga. Pequeña India Guaitara, hoy bajas de la montaña, bajas por el amor, ahora estás enamorada, solo quieres llevar el agua de tus cadenas, solo quieres sentir como corres por sus venas. Pequeña India Guaitara, la salvaje primavera, la tierra se vuelve inmensa cada vez que tú la besas. Si no bajas por amor, regresa de que lo creas. Es que mira tu belleza, a tu lado si te regresa. Esa es la tristeza, hermosa niña princesa, niña dueña de la montaña. Bendita sea Guaitara y esa es la tristeza, hermosa niña princesa, dueña de la montaña. Bendita seas Guaitara, bendita seas Guaitara, bendita y que Guaitara. Palpitando en las aguas, gritando ese canto y cuando está dormida, la aurora encuentra tu orilla. Careces de tristeza, hermosa niña princesa, la dueña de la montaña, bendita sea Guaitara y esa es la tristeza, hermosa niña princesa, la dueña de la montaña, Guaitara bendita sea Guaitara bendita y que Guaitara. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy. Este encuentro donde la música no solo suena, sino que recuerda, conversa y nos cuenta quiénes somos. Les hablamos desde Urdimbre Radio 100.6, La Voz de mi Barrio 7 también. Son dos emisoras o dos orillas del mismo tejido comunitario que vibra con la memoria, con la identidad, con el barrio, con la comunidad. Bueno, en estos recorridos de la historia de la música latinoamericana en Bogotá y en Colombia nos lanzamos a caminar, digamos, en esos senderos donde la guitarra, también el bombo, el sikus, las voces eh, de la voz popular han sido, digamos, excusa para juntarse, resistir y transformar las realidades, para blindar también esas esperanzas, pero también esos dolores de la historia, incluso mismo de los pueblos. Aquí vamos siguiendo la pista de artistas, de territorios y procesos que han, digamos, convertido a Bogotá en una gran cruce de caminos de la Vía Yala Sonoro, porque cada canto guarda una historia, cada acorde deja huellas, y todo eso hace parte de un relato colectivo que seguimos escribiendo entre todas y todos, desde las raíces profundas hasta el horizonte que soñamos. Entonces, hoy precisamente nos encontramos con una de esas historias que no solo vale la pena contar, sino reconocer y cuidar y hacer nuestra como parte viva del patrimonio cultural que nos pertenece. Entonces hoy nos encontramos con Lisette Jimena Arcos Montenegro. Un abrazote, gracias por estar con nosotros y con nosotros acá en nuestro programa, con nuestra audiencia. Y es verdad un placer grandísimo, Jimena. Bonita mañana, muchísimas gracias por la invitación, Dios le pague, muy contenta y bueno, aquí ansiosa pues de empezar con esta pequeña historia y bueno, de la cual puedo hacer parte. Muchas gracias nuevamente. No, a ti, Jimena, tú eres fundadora del grupo folclórico femenino Quillacinga.
Sí, señor. que fue creado en el 96. También eres compositora de varios temas del grupo, entre ellos Del cielo a la tierra, La India Guaitara, temas que la agrupación ganó, digamos, varios festivales que otorgó la grabación de un disco titulado El cielo a la tierra. Y también es docente, ¿no? De básica primaria, es de música, profesora. En la actualidad es integrante del ensamble musical Urupán, Sí, Urapán. integrado Urapán. ¿Urapán Urapán, es sí. una flor? Es un Un árbol. árbol, sí, Urapán es un árbol. Integrado por docentes donde él ha desarrollado su faceta como cantautora, también ha ganado en 2 oportunidades la representación en Bogotá ante el Encuentro Nacional de Magisterio Colombiano. Y este año también inició sus estudios en el TIPLE que nos estaba comentando ahora en la Universidad Pedagógica. Entonces, bueno, todo ese trasegar, toda esa Mm, historia es muy importante para la memoria que estamos recogiendo de nuestra música latinoamericana, no solamente en Bogotá, sino en Colombia y en toda América Latina, de nuestra querida Abya Yala. Pero yo creo que iniciemos un poco por el nombre Quillacinga, perdón, que yo lo he visto como en dos, una con K, que es el del grupo de ustedes, y una con Q, ¿no? Que es del pueblo indígena originario de los municipios de Pasto, y ustedes, ese grupo, pues ha venido, digamos, ha trasegado y ha dejado huellas muy importantes. Y pues yo creo que es clave que tu voz también es un papel fundamental que ha tenido pues las mujeres en la construcción y la permanencia, digamos, de la transformación de los grupos andinos, y especialmente en la ciudad de Bogotá, que es el epicentro, digamos, de los encuentros, de las migraciones culturales y de las resistencias sonoras. Una de las primeras elementos ahí que nosotros arrancamos y me parece como muy importante es sobre toda la historia musical que comienza desde muy pequeño, y ya hemos hablado nosotros que incide muchísimo el territorio, las familias, ¿no? Tú que estás como docente, sí sería muy importante también tener un poco ese contexto tuyo. ¿Cuál fue esas sonoridades mm. básicas, primarias, que te llegaron a tus oídos, a tu piel, y que empezaron a, digamos, a formar ese sentimiento que ahora eres docente, también eres directora de grupos musicales y bueno, ya haces parte ya de esta historia de la música Latinoamérica? Cuéntanos un poquito y después vamos hablando un poquito también ya de la génesis del grupo que tú misma conformaste. Bueno, sí, señor. Quillacinga, en efecto, digamos que el nombre original es con C. Y pues hace referencia a un pueblo que habita todavía, es confirmado, la cordillera de los Andes, específicamente lo que es Nariño, en la población de Tangua, Nariño, hay un asentamiento Quillacinga. Cuando nosotras decidimos continuar con el grupo, porque bueno, eso tiene una historia que también parte de un grupo masculino, es un grupo que ya viene funcionando y de pronto tuvieron la idea de crear un grupo femenino que les acompañara, ¿sí? O sea, nosotras éramos el cierre, como decir la cereza del pastel, o el abrebocas, pues. Pero, en algún momento ya esa idea se deshizo y nosotras quedamos como, pues, perdidas, ¿no? Ahí teníamos otro nombre, inclusive ahí es donde yo les digo: "No, no, no, no vamos a parar, ya estamos conformadas, vamos a buscar nuestra identidad, el nombre, y vamos a empezar a buscar nuestras sonoridades". Entonces, en búsqueda, porque pues también tenemos muy poco material, digamos, para poder indagar la historia de nuestros pueblos indígenas, pues empezamos a buscar diferentes fuentes y nos encontramos con este nombre tan sonoro y que además evoca una población, una cultura. La quillacinga, pues, traduce nariz de luna por los aros que la población utilizaba en su nariz, em, rindiendo culto a la luna, al sol, al sembrado, nos identificamos mucho con la montaña, ¿sí? De los Andes, que es donde habitan ellos, en las faldas de los Andes, el volcán Galeras. Encontramos una similitud grande con la montaña, porque así somos las mujeres, estamos allí presentes, en muchas ocasiones silenciosas. em, es esta atmósfera maternal, ¿sí? De la montaña que permite el habitar, no solamente de especies de flora, sino también de fauna,
que siempre están allí y que en algún momento determinado, en el caso por decir de los volcanes, tienen fuego dentro, ¿sí? Que emerge de alguna manera, para nosotros es sinónimo de la vida. Entonces, por el respeto a este pueblo indígena y con el ánimo de rendir un homenaje, retomamos el nombre Quillapinga. Lo hicimos con K por digamos que nos facilitó un poco el logo del grupo, que es la luna, y la mujer sentada allí dentro de la luna, y nos facilitó la forma, ¿sí? Pero, pues, el nombre original es con Q. Nosotros lo tomamos con C, como le digo, por un tema, pues, de forma, pero ese es el significado y la razón por la cual adoptamos este nombre. Jimena, mira, pero antes de eso me parece que después vamos profundizando un poco sobre el tema, porque estábamos hablando ahorita antes de iniciar la grabación y todo este trabajo que estamos haciendo sonoro y también visual, de identidad y de historia, era la importancia del proceso organizativo, de la participación de la mujer en los grupos musicales, ¿no? La incidencia que tienen, pero que también han sido históricamente invisibilizadas, ¿no? Digamos que era necesario y urgente tener voces de ustedes acá en este programa, porque si vamos a escribir un libro sobre la memoria de la música latinoamericana en Bogotá, tienen que estar las mujeres participando, ¿cierto? Como actoras y actores, nosotros también como importantísimos del ejercicio cultural de las artes populares. Pero antes de eso también nos parece, digamos, importante, Jimena, que recordemos un poco de tu niñez y tu juventud, lo que marcaron la relación con la música. Ahí me parece que es clave también contextualizar, y nosotros lo hemos venido haciendo, yo siempre he insistido porque tú que eres docente, cómo es de importante el contexto de los niños, de las niñas, para que de una u otra forma también empiecen, digamos, a direccionar sus aptitudes y sus actitudes. Digamos, hubo personas, el mismo territorio, momentos que sembraron esa semilla que luego floreció en el camino artístico. Eso me parece que es muy importante porque, digamos que a veces no le colocamos un poco atención a ese proceso, pero que de una u otra forma sí incide esos antecedentes del contexto de los niños y las niñas. Y creo que de una u otra forma también esa sonoridad que has venido y digamos, tu profesión, es porque hubo toda una historia y sería importante también como hablar un poco sobre esa sensibilidad que desarrollaste también en el camino. Ahí, ¿cómo fue esa niñez para que después lleguemos un poco a la conformación de los grupos y lo que has venido contando? Bueno, yo vengo de padres, mi padre es nariñense, mi madre boyacense, entonces es una fusión bien interesante. Tuve la oportunidad de estar en ambos escenarios, de escuchar, de oler, de sentir, de ver las diferentes expresiones culturales que infortunadamente ahora nuestros niños no tienen esa oportunidad, ¿sí? Entonces, de estar en los carnavales, de estar en la cosecha de papa, de gozar de las reuniones familiares, así fueran lo más sencillo posible, pero de poder disfrutar de esos espacios, donde había por lo menos la creación de la carroza, donde se hacía, la preparación, pues, para las murgas, de tener el contacto con la radio, que la música que ponía, pues, era música folclórica, ¿no? Entonces, música campesina. Y eso, claro, me ayudó mucho. Mi papá trabajó a lo largo, pues, de la geografía colombiana, en temas de la carretera, entonces, donde iba yendo él, los iba llevando. Y eso también hizo que en mí, pues, se generara un amor inmenso. Yo amo mi país, ¿sí? A pesar de todas las dificultades que podamos tener, para mí es un orgullo inmenso, ser colombiana, ser mujer, ¿sí? En medio de las dificultades. Entonces, eso aportó muchísimo para que yo pudiese tener como una visión tan amplia y sobre todo amorosa de lo que me rodea, ¿sí? Entonces, eso fue muy importante para mí. Sí, en efecto, en el caso de las mujeres es bien difícil lograr un espacio, es muy difícil cuando nosotras empezamos, sí, el reconocimiento es muy luchado, ¿sí?
Em, es histórico esto, pero pues decimos que hemos avanzado en el tiempo y aún así todavía nos encontramos con trabas que son muy grandes, ¿sí? Entonces, decir, vamos a retomar lo que es la música andina latinoamericana, em, que trae instrumentos, por decir, fuertes, no sé, el bombo, el mismo charango, los vientos, que estamos acostumbrados a ver la interpretación masculina. Entonces, Claro, cuando llega una mujer, una chica a interpretarla, es difícil posicionarse allí. Entonces, en algunas oportunidades, nosotras empezamos muy pequeñitas en la música, inclusive yo tenía compañeras que salían del colegio y llegaban a los ensayos, pues, con el uniforme, ¿sí? Y era un amor, una pasión, pues, por la creación musical, pero recibimos muchos, sí, o sea, señalamientos, ¿no? Entonces, algunas veces decían: "No, pero, ¿cómo se para ella con la quena? O cómo es capaz de poner los bongos entre las piernas, ¿sí? ¿Eso qué es? O cómo se para con el charango". Inclusive una vez me dijeron: "Vea niña, qué bonito que le suena, ¿no? Pero ahora que converse con sus compañeras, dígale que no se pare así, parecen mariachis", ¿sí? Entonces me quedó así, es que se para como el mariachi, coge la ¿cómo va a colocar los bongos así? Hay unas bases, no se las ponga entre las piernas. Entonces, teníamos 2 opciones. Una, decir: "No, esto no es". O 2 mantenernos, ¿sí? Mantenernos firmes. Y siento que a pesar de lo difícil que fue, logramos permanecer, logramos muchas cosas, viajar, dar a conocer, nuestra música, porque iniciamos, digamos que dentro de la dimensión andina, con grupos como, Yapu, que admirábamos, los Jarcas, Sabia Andina, Inti Illimani, pero después dijimos: "No, vamos a empezar a hacer lo nuestro", y fue cuando empezamos a trabajar en las composiciones. Y fue una experiencia maravillosa, porque todas aportaron desde su conocimiento y desde su sentir. No quiero decir con esto que los grupos masculinos no tengan un sentimiento, ¿no? Esto es de todos. Y siempre que hacíamos nuestra presentación decíamos: "No somos un grupo feminista", ¿sí? O sea, nosotros no venimos a pelear o a llegar a los exacto. extremos, es la música y la música bien hecha. Independientemente si es interpretada por hombres, por mujeres, por un grupo mixto, bueno, el género acá no es lo más importante, es el respeto por la música, por nuestras músicas, por esa deuda que tenemos con la música. Sí. ¿Y qué instrumento, digamos, era el más vedado ahí? El que uno decía, no, eso está como muy complejo, es más, uno pensaría, digamos, que por cargarse el bombo, ¿no? Legüero o bueno, los instrumentos más grandes. ¿Qué instrumento era el más ahí que era como que les decían, o que ustedes interiormente empezaban como a ver que había una cierta limitación? ¿Y cuál fue el instrumento que más se acercaron, el que les permitió un poco ese camino? Bueno, uno de los instrumentos que nos generó como más, resistencia, digamos, fue el charango, ¿sí? Ah, sí, El charango, sí, es un instrumento que sí es interpretado por hombres, ¿no? Pero una compañera, bueno, se enamoró de este instrumento y lo hizo tan suyo, que es la maestra Tatiana Naranjo, ella lo hizo tan suyo, que inclusive se abrió, el estudio de este instrumento, en la universidad, ¿no? Porque se veía, la guitarra, tiple, cuatro, pero charango, y ella, pues, con ese amor, con esa pasión, logró que el charango también haga parte del estudio musical, digamos, en la academia. Entonces, claro, era cómo ver a una mujer haciendo todos los floreos, cómo la versatilidad, cómo esa limpieza en el sonido podía darse, que lo hace haciendo una mujer, ¿sí? Eso era un tema bastante complicado y criticado. Entonces, cuando íbamos a veces ocurría que íbamos a algún evento y se paraba algún caballero de alguna agrupación, decía: "Venga, yo déjeme hacer el charango de este tema", ¿sí? "Yo lo hago". "No, lo voy a hacer yo". Entonces, sacaba su charango también a ver cuál, que era como un duelo, y finalmente terminaba sentándose, ¿sí?
porque teníamos una manera, era nuestra identidad. Y además ella virtuosísima, ¿no? Sí, claro. Talentosísima en lo que hacía. Entonces sí, el charango para nosotros, pues, fue algo complicado. Para nosotras, algo que fue muy, muy importante fue el trabajo vocal, ¿sí? Yo admiro Sí. muchísimo a los grupos masculinos con su trabajo vocal, me parece maravilloso, ¿sí? Pero a nosotras eso nos ponía un sello bien, bien importante. Nuestras voces fueron quizás el instrumento que nos llevó, a diferentes lugares, encuentros, a conocer, sí, desde adentro, la sonoridad de nuestras voces fue muy, muy importante. Y los instrumentos de viento ahí, ¿cuál era como el instrumento que más permitía acercarse? Me parece que la quena como que ha sido como el instrumento ahí, cierto, universal y que permite a todo el mundo pues tocar, cogerlo, abrazar, como más fácil, más asequible. ¿Cuál era ahí como esa, culturalmente, cuál es esa dinámica ahí? Bueno, sí, la quena también, además que si hay algo de temor, el tema de que históricamente, pues, nuevamente es un instrumento que hemos visto que interpretan los caballeros, ¿no? Nosotras no. Igual en el grupo, afortunadamente, lo mismo, Tatiana y otras compañeras, Julie, tuvimos personas que llegaron por un tiempo, se fueron, se apropiaron mucho de este instrumento y lo hicieron magistralmente. Entonces, también el hecho de escucharlas, generaba como, porque a ver cómo es que va a tocar, a ver cómo es que le va a sonar. ¿Será que ese allá arriba sí le suena? ¿Será que sí? Y en efecto, sí sonaba. Nosotras, bueno, estudiando al lado de ella, investigando, hicimos también el trabajo con las zampoñas, un trabajo muy bonito, siempre intentando eso, buscar la sonoridad y pues cómo uno puede traducir la fuerza del viento, del aire, dentro de este instrumento que suene bien, que no nos vaya a sonar desafinado porque pues no tenemos pues el pulmón, pero son instrumentos amables, que de una u otra manera también nos llevaban por el camino que debía ser, y que siempre nos permitieron encontrar esa sonoridad que fue emblemática, pues, para Quillacinga. Claro. Y de tu experiencia y el conocimiento, ¿desde qué época empieza como a incorporarse de manera más visible las mujeres en los grupos andinos y cómo fue recibido ese proceso? ¿Tú qué recuerdas fuera de ustedes? Mm, ¿Qué otros grupos han existido acá en Colombia, en Bogotá sobre todo? ¿O ustedes podrían ser los primeros? ¿Las primeras? pues, realmente, yo diría que sí, de esa temporada, que fue como 1996 empezamos nosotras, quizás algunas otras chiquillas intentaron, pero abandonaban rápidamente. Eh, mm, yo podría decir que escuché de agrupaciones, pero, pues, fuera de Colombia, como Bolivia, de repente el Ecuador, habían ya conformadas algunas agrupaciones. Y si de repente se conformaron, pues, no había la difusión suficiente. ¿Y A en Colombia nosotros había alguna que ya estaba no, sonando? ¿No? no, a nosotras nos tenían, o sea, nos reconocían mucho por eso, porque éramos las únicas, ¿sí? Por lo menos que se conformaron y que lograron avanzar un camino, digamos, importante en nosotras, no más. Sí, recordemos un poco el nombre de las compañeras que fueron la génesis ahí para que no, omitamos esos nombres. Claro, claro. Sí, esto es un poco nostálgico, pero es muy, muy importante, claro, recordar los nombres. Bueno, cuando iniciamos teníamos, la compañía de Franci Caro, que es una compañera que infortunadamente ya no está entre nosotros, ella falleció ya hace un buen tiempo. Em, bueno, teníamos otra compañera llamada Luisa, que le decíamos Lucha, que era la que intentaba con la quena todo el tiempo. Pasaron por allí percusionistas, guitarristas, hasta que finalmente, bueno, se fue como, ya generando el grupo como tal, el grupo base como tal. Entonces, estaba conformado por Sandra, ella es, en el charango, Sandra Sarmiento en primera instancia. Ella ahora, pues, es docente también. Llegó Tatiana Naranjo en el charango y asumí la dirección musical. Ella también es docente en este momento de la SAP. Em, llegó una cuota importantísima, Yuli Perdomo, con su voz, con su guitarra. En este momento también ella es docente.
Tenemos a Diana Arcos, que hacía la percusión, es mi hermana. En este momento, pues ella es docente de sociales, está empeñada en su trabajo de escritura. Joana Sarmiento, que fue la voz del ángel que siempre armonizaba nuestros temas de una manera increíble. Y pues bueno, Sandra Tautas, una mujer que bueno, con su legado de medicina, de mujer medicina, también imprimió una riqueza bastante importante al grupo. Intentamos, es difícil permanecer en el medio, lo intentamos, paramos alguna vez, retomamos, volvimos a parar y bueno, hace como unos 3 años más o menos, nos reunimos para hacer el cierre, como el cierre de este ciclo bonito de Quillacinga, para hacerlo como lo merecía. Entonces, sí, básicamente ellas fueron las ¿Ustedes integrantes de cuántos Quillacinga. cuántas iniciaron primero? ¿Qué, 5 o por ahí? Sí, iniciamos 5, sí, señor. Sí. Y hubo pero, ¿siempre fue con el objetivo de hacer solamente mujeres, o vos siempre también hay con el objetivo de no vamos a pararnos acá las mujeres, vamos a hacernos visibles, digamos, como ese reto feminista, o había otro concepto diferente ahí? No, era otro concepto diferente, pero siempre quisimos mantener el formato femenino, siempre, siempre. Em, sí es difícil entender que nuestro objetivo no era el feminista, porque siempre el formato femenino, ¿no? Era como otra manera de ver la música, de escucharla, de sentirla, de probarla, ¿sí? Sonoridades de instrumentos reconocidos, pero interpretado por mujeres, ¿sí? Nunca tuvimos, el ánimo como de llegar a generar, diferencias marcadas con grupos masculinos en ningún momento. Inclusive cuando ganamos el concurso, solamente estuvimos con grupos masculinos, solamente, solamente. Y cuando finalmente logramos el premio, pues, nosotras no lo creíamos, era fue una alegría, pues, desbordada, ¿no? Y ganamos con 2 temas, composiciones, ¿no? Entonces, la reacción de los compañeros, pues, el enojo, ¿no? Algunos enojados, porque, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Si alguna vez vamos a invitar a algún compañero, con mucho gusto, pero siempre quisimos mantener el formato femenino. Como le indicaba, para nosotros lo importante es la música bien hecha. No estamos atendiendo hay grupos, feministas que llegan a los extremos, ¿sí? Y en medio de su lucha también nos hacen quedar, pues, mal, ¿no? Sí, también como que lo que hacen es que aumentan esa intolerancia dentro de los géneros, y de eso no se trata. O sea, esto es un tema de igualdad, de posibilidades, pero ante todo, lo más importante aquí es la música. ¿Y ustedes tenían referencia de algo otros grupos de Ujú, mujeres? Pues, de ujú, música de otra clase, salsa, que creo que había por ahí otros grupos ya, ¿no? mm. Em, ¿Tenían algún referente, alguna, de esos que uno empieza, uy, chévere poderlo hacer, pero con la música nuestra? Aquí en Colombia, ¿habían grupos de mujeres de otro género que los tenían ustedes como referente? No, no, señor, ¿No? no, no. No, y como le decía, comenzamos muy pequeñitas, estábamos muy chiquitas, saliendo recién del colegio. Y lo que nosotros teníamos presente era el grupo que nos convocó, que era un grupo masculino, se llamaba el Grupo Cultura, No y el fue el Nuevo que nos Cultura, no, Nueva Cultura no, 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 no. se llamaba Cultura, pero de nuevo Cultura quedan pedacitos por allí. Y Era ese Cultura grupo Cultura hacían música andina, con andina, bombo, sí, zampoña. exacto. ¿Y quiénes Entonces, bueno, estaban ahí? ¿Qué personas integraban ese grupo? pues yo solamente alcanzo a recordar al maestro Willy Silva, es el que tengo como más presente, y él llegaba a los ensayos, repasaba, y bueno, ahora sí, el de las niñas, vamos a ver, también éramos como como le decía, como la cereza, pues. Y los veíamos tocar y pues bienísimo, ¿no? Entonces, a él yo lo recuerdo, pero también recuerdo que una vez fui a un ensayo, no sé cómo se llamaba el grupo, y tuve la oportunidad de ver a un maestro que es hoy en día, Ignacio Ramos, el director de Guafa. Lo pude ver en un ensayo y yo decía: "No, qué bonito", ¿no? O sea, qué bonito poder hacer la música como ellos la hacen, ¿sí? Era como la idea que teníamos, sí, habían referentes por aparte, pero de un grupo femenino como tal, no. Cuando Cultura decide que ya no va más el grupo femenino,
ahí por unos temas como medio personales y nos dice como que fuera. Entramos en tristeza y yo les digo: "No, vámonos de una vez, vamos a la biblioteca, vamos a buscar, vamos a llamarnos de otra manera y vamos a trabajar solitas". Y así poquito a poco, empezamos a encontrar las sonoridades, bueno, a grabar temas de otras agrupaciones, pero a consolidarnos como creadoras de nuestras propias canciones. Después fue que escuchamos que sí habían otros grupos que estaban como intentando conformarse, pero no surgieron o no se dieron a escuchar, no hubo suficiente trabajo como para que se visibilizara. ¿Cuánto duraron ustedes? Así, digamos, así en una línea recta, ¿cuánto duraron conformadas? Es como más de 20 años, Ah, tal vez. sí, ¿20 Sí. años? Sí, Uf, como le hartísimo. decía, o sea, a veces parábamos un poco, retomábamos. Bueno, aquí viene algo que es indudablemente importante, y es que algunas, pues, de nosotras, fuimos mamás. Entonces, eso es una situación que requiere de una toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, no, yo no sé cómo hacen de verdad las artistas, cantantes que tienen sus hijos y al tiempo siguen haciendo la música o bueno, su arte, no lo entiendo todavía. Entonces, en algún momento, por lo menos cuando Sandrita fue mamá, toca alejarme un tiempo, ¿sí? Para dedicarme a esta tarea de ser mamá. Cuando Giovanna tiene sus hijos también. Yo, inclusive, pues, en el video que veíamos al comienzo, 2 de ellos son mis hijos, ¿no? Entonces, tenemos que alejarnos un poco, ¿sí? Un poco por nuestra responsabilidad, pero también ahí hay un señalamiento. O sea, ¿cómo es posible que esta mujer esté allí en la tarima, ahí con la quena, ahí dándole al bongo y, pues, no, ¿qué hace que tuvo el bebé? Sí, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué está Dejó a los haciendo chinitos acá? botados. Sí, dejó los chinitos botados, ¿cómo es posible? Sí, y Sí. entonces está la carga, claro, personal, pero también está la de afuera, la que señala, ¿sí? O bueno, los ensayos y uno con sus pequeñitos ahí al ensayo, siéntese, acomódese, vamos a repasar, tin, por allá, el bombo, cae esto, cae no se puede, no podemos repasar así. Entonces, tuvimos varias épocas en las que paramos y nos reencontrábamos, ¿sí? Pero como le indicaba, hace como unos 3 4 años más o menos, nos reunimos con Sandra Tautas, ella sigue haciendo música, hace música medicina muy, muy bonita. Nos encontramos con Joana, que es la cantante, ella es profe de música también, tiene sus dos pequeñitos, con mi hermana, la percusionista Diana Arcos, y pues intentamos, y bueno, llegó una chica, Mónica, con su juventud, con su alegría, con todo, con su quena, porque es impresionante cómo interpreta ella los vientos. Es una chiquilla muy joven, delgadita ella, pero toma las zampoñas así con todo el poder y las hace sonar, al cielo, pues. Y, pues, hicimos un homenaje al grupo y dijimos: "No más". Recuerdo que este cierre lo hicimos en Pasto, en el marco de los carnavales. Y, William Pachulcán, el maestro William Pachulcán dijo: "No, no dejen el grupo, no lo hagan, ¿sí? Esfuércense, sigan, pero no lo vayan a dejar porque es de verdad que es bonito y es importante y ustedes tienen una tarea allí". Pero, pues, infortunadamente, por temas de trabajos, de ocupaciones, de tiempos, pues no. Digamos que yo no diría que se acabó, podríamos decir que estamos en otro de esos momentos de pausa. Sí, no, qué difícil. Es complejo todo ese, digamos, esas dinámicas que muestras. Claro, porque históricamente este modelo, digamos, civilizatorio ha, digamos, parametrizado y ha dicho pues que la mujer debe ser la mujer del cuidado, la mujer que está en la casa, ¿no? Fundamentalmente, y el hombre es el que sale, es el que hace, trae el alimento y generaron y lo institucionalizaron además, ¿no? Y se volvió como una forma, incluso trataron de algunos académicos naturalizarla, ¿no? Que de una u otra forma también se ha venido cayendo toda esa dinámica patriarcal, machista, jerárquica, y que eso, digamos, rompe un poco lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay uno diría que sí, había que empezar a revisar la política pública, incluso cultural, que no solamente es abrir escuelas,
¿cierto? Ujú. Sino que hay espacios para las mamás, ¿no? Que hayan jardines especiales para las mamás, para que vayan a hacer ensayos, para que toquen, ¿no? Que hayan escuelas para sus bebés, para que precisamente puedan desarrollar las otras habilidades que naturalmente se tienen. Creo que es ahí necesario y urgente cada vez más repensarnos sobre ese sistema que ha sido muy, muy eh, jerárquico y excluyente. La otra que yo estaba pensando ahorita, Jimena, es, ¿ustedes ya tenían la filosofía de la música andina como la música de las comunidades, como de los territorios, de la ancestría, de todo eso que ha venido últimamente hablándose del Sumacaucay, del buen vivir? ¿Eso ya estaba interiorizado o fue poco a poco o las cautivó más como las sonoridades? No, en efecto, digamos que si nosotros teníamos como atmósfera de agrupaciones como Iyapu, como Inti Illimani, como los mismos Jarcas, Ave Andina y bueno, otras agrupaciones de Chimisapagua, por supuesto, estaban las sonoridades, pero también siempre nos llamó muchísimo la atención, las letras, o sea, las temáticas que se trataban. Para nosotras era muy importante, llevar parte del reconocimiento de lo que se hace en los territorios a través de la música, ¿sí? Entonces, por eso las composiciones que fueron saliendo tienen una temática social, ¿sí? Una temática social, digámoslo, a nivel de, bueno, lo que está pasando en el momento, pero también de contar, por ejemplo, este tema que sonaba ahorita de India Guaitara, hace parte de lo que es la tradición oral, ¿sí? De lo que nos cuenta el abuelo, de lo que ocurrió, y se transforma de alguna manera en poesía para poder organizar las letras, para que llegue a una sonoridad específica y llevarla. Sí, es también, digamos que aquí también juega un papel bien importante el ser docente, ¿no? Es cómo enseño yo, cómo le llevo al otro mi conocimiento, que no sea de la misma manera, y qué mejor que a través de la música, ¿no? Que la disfrute, que la escuche, que sea una buena música, con todo el respeto que se merece, pero que además me esté contando algo que ocurrió y que fue así. Entonces, es otra manera. Siempre intentamos, llevar conocimiento, llevar, de nuestra investigación, de nuestra vivencia a los otros por medio de la música. Entonces, sí, está India Guaitara, está Del cielo a la tierra, temática social. Tatiana escribió Penumbra, que es un tema instrumental elaborado, bueno, en su momento, de manera magistral. Y así poco a poco se fueron sumando otros temas que a medida que íbamos progresando en el grupo íbamos madurando, ¿no? Entonces eso se puede ir comprobando a medida que se van escuchando las composiciones, pero siempre, siempre para nosotras fue muy importante el tema de la lírica, de la letra, del mensaje que llevan las canciones. Hablemos un poquito del tema que colocamos al inicio, porque no es la música andina, pues clásica, sino que se tienen ahí toda una fusión y una propuesta, ¿cierto? Hay tiple, que escuché es como que había un tiple, ¿no? Sí, sí, señor. Sí. ¿Y por qué no hablamos un poco más del tema ahí, Jimena? ¿Es Bueno, composición tuya? sí, sí, señor. Este es un tema que intentamos llevar al son sureño, como un bambuco, pues, sureño. Y nace a partir de la historia que me cuenta un tío. Íbamos cruzando la cocha y él nos cuenta qué tan bonito es, ojalá recuperarlo, que las familias tengamos un tiempo para sentarnos y contarnos historias, ¿no? Y él contaba todo este tiempo después de la conquista, de que el río Guaitara pues se había llenado prácticamente de sangre, pues por los enfrentamientos. Y dice que de repente de una de las montañas baja una gotita de agua, otra, una quebrada limpia, limpia que empieza a bajar, sin dolor alguno y con el ánimo de purificar nuevamente el agua que había sido maltratada por los enfrentamientos, ¿no? Por la intolerancia, por la guerra de poder, y vuelve a convertir este paisaje en un territorio, pues, vivible, pues, en sus palabras, ¿no? Él nos contaba y yo llegué rápido a escribir. Entonces, quise imaginarme esa gota de agua como la India Guaitara, como todas esas chiquillas que también todas las mañanas se apropian de su canasto, se apropian hay que ir a llevar el café a los que están trabajando, hay que ir a llevar el almuerzo, hay que ayudar a recoger, ¿sí? Me la imaginé así. Entonces, llegué al ensayo con las chiquillas y les dije: "Ve, tengo esto, círculo armónico primario, oh, está bonita, a ver, tan".
Tatiana ya empezó, hagámosle por acá, y se empezó a nutrir el tema entre todas, y por eso quizás ocurre lo que dice, ¿no? O sea, como que es una fusión de varias cosas, como que aparecen, en efecto, varias ideas, pero todas en torno a una idea principal que era en ese momento la India Guaitara, como ese mensaje de que sí se puede cambiar una realidad tan dura como es la guerra a partir de un paisaje y que nace también de la tradición oral, de la historia que nos cuenta, en este caso, un abuelo. Sí, em, vamos a escuchar un temita, otro de los temitas que tú me enviaste ahí, chévere, ¿por qué no lo presentas? Dice Del cielo, ¿no? Sí, ¿Por señor. qué no lo presentas? Para que nos contextualicemos y lo escuchemos un momentico. Bueno, este tema se llama Del cielo a la tierra. Es el primer tema que hacemos con Quillacinga, es el nombre de nuestro CD, de nuestro único trabajo. Es el trabajo donde es el tema donde todas nos inauguramos como creadoras. En parte, yo hice la letra, el círculo armónico básico, melodía, pero pues ellas todas llegan a apoyarlo, ¿sí? Entonces, este es el tema, mm, digamos, para nosotros insignia, ¿no? Y también nace de un tema familiar, de una problemática. Mi papá, infortunadamente, sufre una situación, violenta, y lo dejan en la carretera. Yo tengo que ir a reconocerlo, nos llaman a la casa y estaba muy pequeñita, yo fui con mi mamá y me dicen: "Vaya allá adentro para que reconozca a ver si el que está allá es su papá". Y yo lo veo y a mí, pues, se me destroza el alma, y yo digo: "Pero, ¿cómo es posible?", ¿sí? Hay que elevar aquí una plegaria, pero ya ni siquiera es desde acá, desde la tierra al cielo, sino tiene que ser desde arriba. No es justo todo lo que está pasando. Y empecé a escribir cosas muy duras porque tenía rabia, pero luego empecé a transformarlas y a darme cuenta que podían tener otra manera, ¿sí? No es necesario siempre ver las cosas duras. Y yo sé que todos los días pasan cosas muy duras, muy difíciles. Y cada vez que yo veo una noticia digo: "Puchas, qué mal la deben estar pasando". Desde acá, mi mejor energía para poderlo superar, porque lo mejor sería que pudiésemos transformarlo en poema y luego en canción. Entonces, esta es, Del cielo a la tierra, con muchísimo cariño para todos los que estén viendo el programa y ojalá para mis compañeras y en algún momento. Muchas gracias, muchas gracias. Para la creación del mundo, una obra de verdad. Hubo quien quiso la guerra y hubo quien quiso la paz. Pues ahora en este tiempo no sabemos si en verdad en la guerra en que vivimos algún día hubo paz. Asustados no encontramos la luz en la oscuridad. Buscamos sin reparo a la maldita sociedad. Pétalos de rosas sobre cuerpos inocentes que cayeron en las manos de unos seres inconscientes. Madres que hoy sufren la desdicha de su hogar, los hijos que se fueron y que nunca volverán, y tirados en el suelo, mirando para el cielo. Dejamos del hermano que intentó darnos la mano, su mano. Aves de verano puso Dios en nuestra tierra. No hace falta ir tan lejos, la respuesta está muy cerca. Los hijos de la vida ya no quieren sacrificio,
solamente ver unido a su mundo destruido. Para la creación del mundo, una obra de verdad. Quien quiso la guerra y hubo quien quiso la paz. Mas ahora en este tiempo no sabemos si es verdad que la guerra en que vivimos algún día hubo una paz. Bendita paz. Y dice... Bueno, qué belleza, Jimena, ese tema. Muy explícito también, pero digamos que necesitamos urgente, ¿no? ¿Te conmovió escucharlo, verlo? Ay, ¿Qué te sí me trajo ahí? dio, ¿Qué te evocó? muchas cosas, sí, pues, sí, lo que traduce, pero, pues, recuerdos, ¿no? Sí, los También. recuerdos. Sí, me dieron ganas de llamarlas. Es un trabajo bonito, es un trabajo sentido, como le indicaba anteriormente, no es que por ser mujeres tengamos un sentimiento más profundo, es Killasinga, es el grupo que nosotras conformamos, que tenía una filosofía muy interesante, pero que, bueno, por temas de decisiones personales y, bueno, no le voy a negar que también hay, fuerzas de fuera que tampoco nos permiten, hay presiones que no lo permitieron, pero es un trabajo que vale la pena. Y si hay chiquillas que están iniciando, porque sí he escuchado que hay grupos que están intentando salir, que lo sigan haciendo, que sigan trabajando por su música, por eso que les gusta, que les nace, que tanta falta nos hace, porque no tengo nada para juzgar las músicas, ninguna, ¿no? Ni siquiera la que nos toca escuchar en el momento, pero sí dar la posibilidad de que las personas puedan escuchar diferentes tipos de músicas y que desde allí puedan escoger con la que se lleven mejor y que tengan la posibilidad de escuchar buenas músicas. Entonces, ánimo, hay que hacer música, sea de mujeres, sea mixta, sea masculina, siempre con el respeto que nos merecemos absolutamente todos. Sí, no hace mucha falta. Esperamos que lo repiensen, ¿no? Yo creo que yo sé momentos ahí. La gente, yo entrevisté hace poco a un grupo que se llama Los Guaraguao, 53 años de trabajar Sí. juntos. Y Ah, creo que ese es un punto muy importante ahí, ¿cierto? Pero esos desafíos que coloca y esa división en que nos han puesto y esos obstáculos, toda esa cantidad de barreras, pues que este sistema nos ha puesto para precisamente fraccionarnos cada vez más, ¿no? Porque eso digamos que es la dinámica, es la lógica de este sistema, ¿no? ujú. Cómo la comunidad se fracciona, no se encuentra, se disuelve todo. Yo creo que de una u otra forma lo ha logrado, pero trabajos como, por ejemplo, como el de ustedes y los trabajos comunitarios y lo que hemos venido haciendo precisamente es una muestra de resistencia y de reexistencia de los territorios y de las poblaciones, de no dejarse precisamente llegar a esas dinámicas y a esas lógicas que nos han querido hacer ver, ¿no? Que la solidaridad no se puede hacer porque es muy difícil, aquí prima es lo individual, mostrarse, ¿no? La parte del egocentrismo, el éxito en redes sociales. Hay como que un mensaje muy desde el ombligo personal. Y creo que esa muestra de ustedes y de las mujeres es un hito de una u otra forma también y rompen, digamos, esquemas masculinos, patriarcales, pero también rompen el hito de que entre las mujeres, porque han dicho eso algunos académicos y algunos esencialistas, que entre las mujeres mismas se dan duro, ¿no?
que no son solidarias. Ese es uno de los elementos que nos venden. Eso no, trabajar con mujeres entre ellas es muy difícil. Incluso las niñas dicen, eso prefiero meterme más con los niños, no con las más niñas, porque somos poco solidarias, poco consecuentes frente a eso. Eso es un mensaje muy difícil, muy complejo, Ujú. ¿no? Ahí, ¿qué podemos decir? Porque ustedes lo demuestran totalmente, lo hacen total, rompen precisamente esa conducta que nos han querido vender. Sí, sí, yo también he escuchado ese comentario que entre mujeres es difícil y en efecto, hay grupos, hay que tratar a veces con temperamentos difíciles, pero no solamente son de mujeres, hay también de caballeros. Y bueno, en Quillacinga tuvimos una temporada donde tenía como 12, 13 integrantes. Yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Y ahí empezamos a tener diferencias, ¿sí? No teníamos la misma filosofía. Ya con 3 integrantes, nosotras en el grupo, y ya se estaba convirtiendo como en el show, porque, pues, nos había ido como bien. Entonces, tocó llegar a un momento de parar también y decir: "Bueno, vamos a mirar aquí qué es lo que estamos haciendo". Nos quedamos las que somos, y en efecto nos quedamos las que fuimos. Aparte del entendimiento musical, logramos una juntanza bonita, un apoyo, un cariño. Ese es nosotros es el momento en que nos comunicamos, nos conversamos, cómo estamos, a veces con ideas musicales, porque cada una siguió haciendo su trabajo, un aporte musical por allí, el otro por acá, pero el lazo es mucho más grande, es mucho más fuerte, por eso quizás me generó un poco de nostalgia, pero nostalgia bonita. Entonces, sí hay dificultad, pero en el caso de nosotras no. Y estoy segura que van a haber muchas más agrupaciones donde ese lenguaje logre romper con una que otra diferencia que siempre va a haber en cualquier tipo de grupo. Sí, hablemos de otro elemento ahí clave que en nuestro programa, digamos, ha venido enfatizando, que digamos que Bogotá ha sido un punto de encuentro de las músicas, de los saberes, de las migraciones, de todo el país, de todo este territorio, de la Vía Yala. ¿Qué papel ha jugado Bogotá como epicentro, digamos, en la conformación y proyección de los grupos andinos y especialmente para las mujeres como ustedes, las mujeres artistas, las músicas? Bueno, Bogotá es un escenario bastante rico. Lo que pasa es que somos como ignorantes frente a todas las posibilidades que nos generan, ¿no? Entonces, hay encuentro de cantautoras, ¿sí? De encuentro de las mujeres buscadoras. em, Hay escenarios puntuales, digamos, que para la mujer como tal, pero hay escenarios que son para todos los géneros y donde nosotras también podemos, lo que decía hace un rato, ¿no? Como que las invitamos, pero no vienen, ¿sí? Entonces se generan los espacios, pero si no van, pues tampoco vamos a lograr una que nos visibilice, ¿sí? Yo hablaría en este momento por decir desde mi contexto docente, reconocí y conocí hace como unos 4 años más o menos, un encuentro folclórico cultural que hace el magisterio. Y abren espacios culturales, hay danza, teatro, música, oratoria, y nos inscribimos, ¿sí? Nos inscribimos solamente profesoras, ¿sí? Porque también en el gremio de los docentes hay más mujeres que hombres, ¿no? Solo mujeres, 4, armamos un ensamble allí de 4 chicas. Teníamos que escribir un tema para Bogotá, lo escribí, se llama Holgorio para Bogotá, que también está en proceso para que tenga su video y todo ello. Y con 4 compañeras, fuimos al concurso y no lo ganamos. Entonces, ganarlo quiere decir que íbamos a representación de Bogotá a un encuentro nacional. Entonces, claro, llevar a Bogotá, ahora nosotras somos las que llevamos a Bogotá, pues, a representarla, y nos poníamos a analizar, hola, qué pena con Bogotá, ¿no? Porque hay lugares que tienen sus carnavales, que tienen sus fiestas, y Bogotá es de todos, pero finalmente es de nadie, ¿no? Entonces, nos empoderamos también, y le quisimos agradecer el espacio que nos dio para representarla y hacerlo con como se merecía. Al año siguiente, bueno, nos presentamos. Al siguiente volvimos a presentarnos, pero esta vez hicimos un ensamble de 3 profes hombres y 3 profesoras, chicas. Eso también es muy bonito, o sea, encontrar el equilibrio, 3 y 3 nos fuimos, armamos el ensamble Urapán. Nos pidieron una canción que tuviese una temática de Bogotá, pero a nivel ambiental.
y allí nace Anaima, que fue el tema que compartí en audio. Nos presentamos con Anaima y ganamos. Entonces nos fuimos otra vez a representar a Bogotá y allá ese encuentro de todas las músicas, ¿no? Porque vienen músicas de La Guajira, del Amazonas, del Pacífico, de los llanos, y nosotros como Bogotá, bonito. Yo podría decir, yo no nací en Bogotá, pero la música nos hace ser de todos los lugares, ¿sí? Así como el instrumento, así como la zampoña puede sonar muy bien en músicas del interior, o la gaita que viene del norte puede sonar muy bien en músicas del sur, ellos no pelean, los instrumentos no pelean. Nosotros con la música tampoco debíamos hacerlo. Estoy acá y voy a representarlo de la mejor manera, con pasillos, con bambucos, con lo que llegue, porque Colombia es un país riquísimo de folclore, entonces, Bogotá nos abrió la puerta, nosotros la supimos aprovechar y ahí estamos con esta agrupación que tiene un legado bonito, que es ser docente, hacer música y queremos transmitir a nuestros estudiantes a partir de la música. Jimena, ¿y cómo ha sido el proceso de la grabación? ¿También ha ido ahí alguna resistencia? ¿Cómo fue ese proceso ahí para poder dejar, digamos, esa huella sonora? ¿Ahí con qué estudio grabaron ustedes? Bueno, esto fue hace muchos, muchos años. No recuerdo el nombre del estudio que nos grabó en su momento, pero esta grabación sucedió porque ganamos el concurso. O sea, el premio Ah, ya, era la grabación y nos sí. prensaban, pues, los CDs. Así fue Ah, que lo logramos, ¿sí? Después de eso dijimos: "Bueno, vamos a sacar otro CD", estuvimos trabajando en composiciones, pero no lo logramos. Ahí ya toca mirar cómo nos financiamos para hacerlo. sí, Pero en esta oportunidad fue por el premio que logramos grabar. Y lo que estamos haciendo ahorita, pues, los estamos haciendo con recurso propio, pero estamos convencidos que va a ser de impacto y que de alguna manera, pues, luego se va a ayudar, para seguir, grabando los nuevos temas que de verdad consideramos tienen que estar rodando ya. claro. Yo viendo ahí el escenario tuyo, ahí siento que tienes ahí como toda una propuesta de grabación, ahí como un estudio. Ah, sí, sí, claro. Sí. Y están Sí, sí, grabando claro. y están grabando ahí, van a grabar ahí ustedes, las compañeras, sí. Sí, sí, el tema, por ejemplo, que le compartí en audio es grabado acá. Ah, qué Entonces, sí, bien. toca de verdad hacerse los espacios y procurárselos, ¿sí? Porque hay muchas limitaciones, pero si nos quedamos con eso, pues no vamos a poder avanzar. Entonces, ¿Y aparte cómo de está? de Y señor. perdóname, ¿y cómo anda y ahora y cómo están ustedes también? Porque una cosa es hacer música y la otra, ¿cómo están con las ingenieras de sonido? Ahí ustedes son también las que ¿cómo está ese proceso ahí? No, aprendiendo, hay que aprender y tenemos maestros que están ahí al pie, por ejemplo, pues en este momento mi esposo es, mejor dicho, quien me toma de la mano y por acá, a ver, hay que aprender, eso es importante, tenemos que estudiar, una cosa es que tengamos el instinto, el amor, pero hay que estudiar, hay que ser muy juiciosas, muy rigurosas con el estudio, con lo que hacemos y aprender, porque no es difícil, pero hay que aprenderlo, ¿sí? Para poderlo hacer también. Pero en este caso, sí, aquí y mi esposo es el que me apoya y ¿Quién es tu hacemos las esposo? ¿Cómo se llama grabaciones. tu esposo? Ignacio Ramos. Ah, ya, ya, ya. Y él, pues, lógicamente sabe de ingeniería de sonido, pues, de toda la parte de grabación. Claro, Ah, sí, qué señor. bien, chévere. No, pues, importantísimo esa otra parte, porque me imagino que en esa época, era un poco complejo, había que tener dinero, ¿no? No era tan fácil. Ahora ya está un poco más, hay más posibilidades. Hablando de otro elemento ahí, la tradición, digamos, la música tradicional, la música andina, digamos, nunca es estática porque dialoga y con otros elementos, con lo contemporáneo, con otras luchas, con nuevas generaciones ahí. ¿Cómo ves el relevo generacional de las mujeres en la música andina latinoamericana y qué cambios, digamos, de pronto notas que se han dado ahorita en la actualidad? ¿Conoces algún trabajo así de esa dinámica que ha permitido abrir y aperturado de una u otra forma otras sonoridades en la música latinoamericana? ¿Que tú referencias? Pues, o sea, es infortunado, pero yo o sea, conozco trabajos muy valiosos, pero que no se visibilizan, ¿sí? Por ejemplo, alguien a quien yo admiro y a quien he seguido
durante mucho tiempo, eh, pues es Luz Marina Posada, ¿sí? Es esta mujer cantautora que hace un trabajo hermosísimo, interpretativo, con sus letras y no se escucha, no se escucha, sí, es muy poco lo que se escucha de ella. Tenemos representaciones como esta voz maravillosa de Nigiret, que va y nos representa en diferentes lugares y nosotros ni idea, ¿sí? Y conversando con ella, el trabajo, pues, con las uñas, básicamente, y reconocimiento, pues, en otros lugares que no son su propio país. Está el trabajo de Tatiana Ángel, que también es una mujer, que explora en sonoridades, una voz bellísima, pero que también finalmente como que dice: "Mejor como que yo me voy de por acá porque no hay eco", ¿sí? Entonces, no he encontrado y es un trabajo fuerte, es un trabajo fuerte. Yo creo que por medio de las convocatorias que se hacen, de cantautoras, y bueno, está la premiación de la persona que gana, eso debería tener un mayor impacto, ¿sí? Porque, bueno, ganaste, ¿y ganaste qué? El reconocimiento, o sea, poner a circular más, el trabajo de estas mujeres, porque son muchas las mujeres que están trabajando de corazón, haciendo las cosas bien bonito, pero que no logran, un reconocimiento. Entonces, a nivel de Colombia, a nivel de latinoamericano, pues está Elizabeth Morris, esta mujer que es increíblemente, versátil con su voz, con sus creaciones, con su interpretación, pero de la que sabemos muy poco, ¿sí? Entonces, yo creo que a través de la historia sí se nos sigue invisibilizando y sí deberían haber espacios, bueno, como este, para que se escuche lo que se hace y, ya la escuché, qué bonito, voy a seguirla. Ahora con este tema, pues, de las redes sociales, la voy a seguir, la voy a escuchar, pero no tenemos ese espacio, no hay ese espacio, quizás hayan algunos, algunas no acudan, pero sí es importante generar esos vínculos para darse a conocer y espacios que den a conocer el trabajo de estas mujeres. Sí. Hay también los medios, ¿no? Los medios de comunicación ahí también están, ¿qué? Muy, muy sesgados, Sí, muy mucho. patriarcalizados también. ¿Tú lo ves por ese lado? Porque con toda esa energía bonita, valiosa, con una calidad artística de las compañeras, exactamente, no se hacen lo suficientemente visibles. Faltan políticas, acá, no solamente distritales, sino nacionales, Jimena. ¿Qué Sí, en aspirarías tú efecto. que existiera? ¿Qué te imaginarías tú para que el arte, de las mujeres fuera un poco más potenciado, fortalecido y visibilizado? No, ¿Tú yo cómo creo te que esa debería imaginarías ser, ahí? sí, una de las banderas de los grupos, bueno, como le decía, es que el grupo feminista a veces se va a los extremos y esa no es la idea. No es la idea llegar a romper con la tolerancia que poco nos queda, ¿no? Pero sí, sí hace falta. Hace poco, escuché que se había pronunciado una ley sobre el arte, ¿no? La importancia del arte en la enseñanza. Mm, pero no, o sea, es lo que se dice, pero no se vive. Por lo menos en las instituciones educativas donde tenemos más profes mujeres, no está el espacio también de formación para que ellas puedan, llegar a sus estudiantes, no lo está. Es una política pública que sí debe atender en muchas dimensiones, político, educativo, social, cultural, en efecto, abrir espacios dignos para que nos podamos, dar a conocer, por lo menos que nos escuchen y tomen la decisión, para que si yo estoy sentada escribiendo un tema, diga: "Esto vale la pena", ¿sí? Vale la pena y voy a seguir trabajando en mi tema. Hace poco, se conmemoró el Día de los Refugiados en el Museo Nacional y bueno, había una exposición del señor Edgar con su plastilina, un trabajo muy bonito, y habíamos quedado de repente de ir a acompañar porque escribió una canción para la temática. No, es que no hay recursos, no hay, no se puede. Entonces, yo voy gratis, pero yo quiero ir, ¿sí? Y y eso, como que arañar los espacios, déjenme participar, déjenme estar. Y ya posicionarse ahí, ese día me acompañó una excelente, excelente percusionista, doña Anjul Arévalo, y las 2 nos posicionamos en el escenario y fue un tema de una energía, de un poder, pero muy bonito, ¿sí? Algunos se llevaron la idea y se fueron emocionados con
con esta junta, ¿sí? A otros no, pero como le digo, los espacios son reducidos, son muy reducidos para nosotros. Tal cual es intentará, abrirnos los espacios, pero hay que hacer juntanzas para que sí funcione. Sí, alguien decía que no hay que ni pedir permiso. Sí, 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 claro. Sí, déjeme. Ya No, llegar yo con sí, la guitarra ahí, me eso, voy yo sigo sentando. derecho de una vez, sino porque apenas pedir permiso, ahí nos van a siempre con el obstáculo. Y ahí hablando un poco de la docencia, me parece también clave importante para las compañeras, porque también de una u otra forma se queda ese papel en la docencia y se pierde un poco lo otro también, que es el hacer música y el hacerse, digamos, el circular también las creaciones. Hay como de una u otra forma también se puede perder o se puede invisibilizar esa emocionalidad, esa parte creativa, el poder salir al escenario y poderse uno relativamente quedarse un poco enclaustrado como docente. Ahí hay una pelea, también hay una dinámica que sería también como importante que los colegios ayudaran y permitieran unos horarios específicos. Oiga, bueno, profesora, ustedes no se Mm. pueden quedar solamente en la docencia, en la formación que es valioso, pero que ustedes no pierdan ese espacio, digamos, de creación y de visibilización y de, no, de circular además las propuestas. Ahí, ¿cómo ves tú? Sí, nuestro sistema educativo también es, atenta, pues, contra nuestro sentir. En este caso que estamos hablando musical, ¿sí? Por ejemplo, cuando logramos ganar el primer encuentro, teníamos que encontrarnos, pues, nuevamente para repasar y alistarnos para ir a la final, nacional. Y no hay espacios, inclusive los permisos para el viaje, porque nos entregaban las cartas para que nos movilizáramos hasta el lugar, buscando como el permiso nomás, ¿no? Y no, era muy difícil. Bueno, ¿se va a ir, maestra? Bueno, tiene clase con ellos, entonces haga el favor, deje las guías, deje esto, deje lo otro. A mí me ocurrió el año pasado que estábamos en Valledupar y yo dejé papelería y todo listo, y cuando de repente me llama desde el colegio: "¿Cómo así? Usted luego no está en clase, pero, ¿qué dejó?". Pero y nosotros a punto de subir a la tarima, ¿sí? Entonces, no hay un apoyo, no hay espacios. Nosotros, los integrantes de Urapán, tenemos diferentes jornadas, uno en la mañana, otro en la tarde, jornada única. Nos encontrábamos 8 de la noche, llegábamos todos muertos, ¿no? Pero apenas empezaba a sonar, ya nos activábamos, terminábamos repaso como a las 10 11 de la noche, movílicese a la casa y al otro día madrugue, pues, para ir al colegio. Pero no, no lo hay. Inclusive, a nosotros nos corresponde llegar a contar en la institución lo que hicimos en ese encuentro. Y yo hice una exposición, la redacté lo más bonito y llegué: "Necesito el espacio para contarles qué hicimos", y no me dieron el espacio, ¿sí? Entonces eso también marca y ahí es donde también hay que tomar, pues, la decisión, o sigo o me rindo y ya no hago más esto. Pero por ahora, lo que nosotros queremos es seguir. Sí, qué complejo ahí esos escenarios. Es una lucha ahí muy fuerte eh, que se va a encontrar. Jimena, otros elementos ahí que nosotros estábamos pensando es, ¿conoces alguna memoria escrita de la música latinoamericana en Bogotá, sobre todo en Bogotá? ¿Has estado en fuentes, has podido conocer para poder, digamos, de una u otra forma llevarle a los estudiantes, a las niñas, a los niños y contarle la historia? ¿O se necesita urgente poder hacer ese trabajo? Sí, también estamos carentes de esa historia, muy, muy carentes. Hace poco el maestro Luis Gabriel Mesa, em, publicó un libro y, pues, hizo un conversatorio sobre la investigación que él hizo, sobre Maruja Inestrosa, ¿no? Una mujer, con un talento y con un trabajo, pianístico, ¿sí? Que nos regaló y que nos dejó un legado muy importante, y que quizás ella, nariñense, eh, quizás alrededor, en su contexto más cercano, se pueda conocer. Quizás algunos maestros la lleven en su clase de música, de repente, no lo sé.
seguramente sí, aquellos que estudian música y más piano, ahí tienen que verla, pero el resto de Colombia no lo sabemos. Entonces suena el cafetero, ujú, un tema que escuchamos todo el tiempo, que nos sentamos en un lugar a tomar un café, a conversar y suena allí, ¿sí? Pero ¿y de dónde salió? ¿Quién era ella? ¿Qué hizo ella? ¿Cómo le tocó? ¿Sí? Una mujer de cuántos años atrás, ya no está con nosotros, y todo lo que hizo ella es increíble, el legado que nos dejó, pero lo desconocemos totalmente. Entonces, hay que ir a buscar con a mano limpia referentes y venir a traérselos a los chicos, ¿sí? Y es una lucha también difícil porque ellos están impregnados ahorita de los medios, de los youtubers, de bueno, todo este rollo. Es difícil en llegar a ellos. Entonces, hoy vamos a escuchar a Maruja Inestrosa. Voy a poner el tema. Por favor, cierren los ojos, escuchen. Ahora vamos a hablar de ella. Vamos a escuchar a nuestra momposina. Cierran los ojos, vamos a mirar los instrumentos que ella utiliza, cómo es su formato. A mí en particular me ha tocado aruñar para poderles llevar a ellos la historia, ¿sí? El argumento del por qué esto suena así y suena acá y por qué es diferente esta sonoridad a esta, ¿sí? Aprendan a escuchar diferentes sonoridades y ahí tomen decisiones. Pero si nos falta material también. Nos hace falta material en cuanto a nuestras músicas de territorio, pero también hace falta un material para aquellos maestros que llegan a hacer música y que le dicen: "Le tocó música", ¿sí? Porque así nos toca básica primaria. "¿Este año qué le toca, profe?". "Español, le toca música", o artes. ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Nos falta ese material y en eso hemos estado trabajando con este grupo de maestros. Ese es un proyecto que tenemos, Dios mediante, todo salga muy bien, porque como le digo, a ratos nos cansamos, y decimos como que dejémoslo ahí. Pero ese es un proyecto que tenemos bien importante y es generar, un material responsable de Sí, consulta, de apoyo y que visibilice la riqueza y todas las músicas y todos los intérpretes, las intérpretes que tenemos y que están allá, calladitas, porque ¿y no si le les afecta. colocaba la música de ustedes, la música de ustedes, del grupo de mujeres, a los niños, a las niñas? Claro, y para Sí. ellos es bien importante cuando: "¡Ah, es mi profe!". Por lo menos con los más chiquitos, sí, ellos se emocionan y: "Ah, mi profe". ¿Usted lo hace? Sí. Bueno, pues vamos a hacerlo también. Sí, no hay nada como el ejemplo. Sí, no, total. Bueno, pues vamos llegando ya a nuestro final. Jimena, no sé qué más pueda que te quede por ahí por decir, que parece muy importante. A veces uno omite preguntas porque uno se emociona en otros escenarios y deja, hay veces omite. No sé si quieras también hacer un llamado a todas las niñas, ¿no? Eh, sobre todo este trabajo que ustedes han hecho, digamos, desde lo femenino, desde, no desde la lucha, pues, de géneros que tú estabas diciendo, sino también como la reivindicación, pero también la visibilización y decirle a las niñas que, pues, ahí hay un escenario muy abierto, muy amplio. No sé qué mensaje podrías también darles a esa otra parte que es todo lo que está pasando con toda la inteligencia artificial, con las IAs, Ujú, ¿no? Para la creación misma. Pero sí me parece chévere ahí que pronto nos des ahí como un acto de reflexión, pero de invitación, sobre todo a las niñas, ¿no? A las mujeres. ujú. Bueno, sí, a todas las chiquillas que, bueno, en el colegio se da cuenta los potenciales que hay ahí. Hay niñas que ya vienen con una carga así de talento, otras que cuesta un poco, pero logramos identificarlas para todos, pero en especialmente, pues, para las mujeres. Y cuando nos paramos en un escenario a hacer música, nosotros pasamos por diferentes etapas, somos las musas, y las musas inspiradoras, pues, ¿no? Somos las divas. También tenemos que pasar por ese papel, cómo nos paramos, cómo interpretamos, cómo transmitimos. Somos más evaluadas que los caballeros cuando se paran en el escenario, pero también somos intérpretes y compositoras, y se puede, y lo hacemos muy bien, porque lo hacemos desde el corazón, desde un conocimiento social, ¿sí? Que nos aproxima a una realidad desbordada que es la que estamos viviendo ahora, con las violencias, con las intolerancias.
Hay un tema que dentro de poco va a salir, que se llama Tras la ventana, y habla sobre estas mujeres que dan la vida y luego se dan cuenta que esa misma vida como que se devuelve y se convierte en violencias que nosotros nunca pensamos. Si tienen que decir algo, hay que decirlo de la mejor manera, con respeto. Repito, es la música. Entonces, invitadísimas. No tiene por qué asustarnos una tarima, no tiene por qué asustarnos un instrumento. Lo podemos hacer, ellos son amorosos, nos permiten llegar a ellos y si estudiamos y tenemos el conocimiento, lo vamos a hacer. Nos faltan grupos femeninos, faltan. Así que es una urgencia, un pedir urgente. Necesitamos más mujeres en la escena de música, del teatro, de la danza, de la creación escrita, las necesitamos y necesitamos espacios para que eso pase y necesitamos un proceso también de sistematización para poder encontrar información eh, creíble de la cual podamos tomar y seguirla alimentando. Necesitamos los espacios, necesitamos una política pública, pero si no sale mientras tanto tenemos que irla gestando entre nosotros. Entonces, ojalá se abran esos encuentros culturales. Yo recuerdo que durante un tiempo luchamos tanto por Andino al Parque, espacios que nos permitan mostrar lo que estamos haciendo. Y pues no, un abrazo grande. Yo me quedo también como con una inquietud en cuanto a la agrupación femenina, como, como les decía, me movió muchísimo. Estamos en un trabajo importante ahorita mixto, pero aquí lo importante es la música y hay que como que mover fibras para que otros también tomen la decisión y se empoderen y trabajen en pro de la música. Y preséntanos ahí, vamos a presentar el MP3 ahí que tú tienes, ahí que nos enviaste. Chévere escucharlo. ¿Por qué no nos presentas el tema? Bueno, este tema se llama Anaima. Anaima en la lengua chibcha quiere decir alma. Y es una historia que nace a partir de una niña del salón. Nosotros tenemos diversidad de poblaciones en los colegios, las personas que vienen de otro país, el desplazamiento forzado, y esta chiquilla está ahí y está triste, ¿sí? Con el tema de las quemas, cuando tuvimos toda esta problemática de nuestros cerros, y ella se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si yo antes jugaba con el agua, ahora me inunda? ¿Por qué si antes el sol me abrigaba, ahora me quema? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y nace Anaima. Entonces, este es un tema que hace la reflexión, que hace la pregunta, pero que convoca. Ella se para y dice, vamos a hacer algo por nuestra mamita tierra. Y quise que participara la niña con su voz, hice los permisos, todo, y ella habla en una parte que me parece que es muy importante la participación de ellos dentro de esos espacios. Y bueno, esta es Anaima, en este momento con el ensamble Urapán, ganadora del año pasado para representar a Bogotá en el encuentro folclórico cultural del Magisterio Colombiano. Con todo cariño, dentro de poco va a estar circulando el video también y de otros 2 temas que hemos estado madurando con Urapán. Nuevamente, muchísimas gracias, Dios les pague. Este espacio es muy bonito, me ha dejado muchísimo y espero también haber contribuido de buena manera. Anaima, abre los ojos, mira los cerros abrazados en fuego. Ya no escucha cantar la quebrada y en carbón se siente ahogada. Anaima ya no comprende porque el Padre Sol es su enemigo y las aguas con que jugaba inundaciones solo han traído. Anaima, no llores
cada vez es más fuerte. Aquel humo de fábricas gigantes dibujan las nubes de tus paisajes. Naima, bajo a buscar ayuda en la gente de la ciudad. Con su lamento de niña muisca, su gran tristeza vino a contar. Hemos desconocido esta hermosa sabana, la riqueza de sus humedales, páramos, bosques andinos y toda la vida que allí existe. Alteramos el equilibrio de la naturaleza, el paraíso donde siempre hemos vivido hoy agoniza. Tomen mi mano, vamos juntos a reivindicarnos con la mamita tierra. Naima, no llores más, un buen camino has de encontrar. Tu sabana de bondad, lenguas azules, verás llegar. Bueno, Jimena, felicitaciones ahí por el tema musical. Es una experiencia. ¿Y con niños del colegio también cantan? Sí, sí, la voz que hace el texto es de la niña que inspiró el tema, pues. Y claro, los niños ya, ellos tienen dentro de su repertorio, su montaje, a Naima. Qué bien, chévere. Bueno, esas son las semillas que hay que dejar ahí y que se quedan ahí porque seguramente esos niños ya no van a ser los mismos en unos años, porque ya tú les has cultivado, ¿no? Les has regado toda una propuesta musical sonora, pero sobre todo de conciencia social, de su territorio, de la naturaleza, porque ya no estamos hablando de ese ser humano que es el epicentro, ¿no? Sino que todos somos parte armónica, complementaria, interdependiente. Creo que ahí está la vida de los seres humanos, la naturaleza, pero también todo ese contenido espiritual de nuestros pueblos ancestrales que son profundamente importantes para tenerlos siempre como referentes. Bueno, yo creo que después de esta tendremos que reencontrarnos, hablar también con tu compañero. Hay que hablar un poco de las grabaciones. Creo que Ujú. es necesario y urgente circular esas experiencias, porque entre más tengamos las posibilidades de conocer cómo se graba, cuáles son los programas, cómo se montan, aunque hay muchos tutoriales, pero si se hace también una red de solidaria de esta clase de cosas, seguramente vamos a mejorar nuestras grabaciones, nuestras creaciones y podemos poco a poco hacer pedagogía precisamente entre Ujú. nuestros territorios. Y también te quedas invitadísima para que después aquí mañana vamos a hacer unos encuentros también muy pedagógicos con los instrumentos, ¿no? Creo que es necesario y urgente también hablar no solamente de la sonoridad, sino también del proceso, cómo se llega a esa dinámica, a la ejecución, a la interiorización, para que no se vuelva un elemento simplemente práctico ahí, ¿no? Estructurado académico, sino que también desarrolla ese sentipensar que tanto nos ha hablado Orlando Fassborda y Eduardo Galeano. Creo que es necesario y urgente. Bueno, Ujú. hemos llegado a nuestro encuentro, al cierre, y pues gracias, Jimena, por compartir tu camino, por compartir tu palabra, tu música, por recordarnos que la historia de la música Latinoamérica no se escribe solo en los libros. Bueno, y hay que seguirlos escribiendo porque todavía nos faltan muchos y además historias bien contadas, ¿no? Sino en las vidas, en los territorios, en las luchas cotidianas. Tu voz nos deja preguntas también, nos deja memorias
y también semillas sobre el lugar de las mujeres en los procesos musicales, sobre todo, y sobre Bogotá también, como cruce de mundos y sobre la música como un acto de cuidado, de resistencia, pero también hay que hablar de la reexistencia, del retorno y de la transformación de esta crisis civilizatoria del siglo XXI y de futuro compartido. A quienes nos escuchan, que estas reflexiones sigan resonando más allá del programa, en la casa, en el barrio, en el ensayo, en las conversaciones, en otras y en otros espacios que, como las profesoras y los profesores que están sacando su tiempo, ojalá que los colegios, las instituciones, las políticas públicas realmente lleguen a esos escenarios para que podamos circular y fortalecer, digamos, estos grupos que se están haciendo en estos espacios y en estos escenarios. Recuerden que estamos también en vivo y en directo también con La Voz de Mi Barrio 7, con Urdimbre Radio 100.6 FM, que son emisoras comunitarias que nos retransmiten también estos programas, que nos circulan estas conversas. Y también invitadísima a y ustedes también, Jimena, para que se inscriban en el canal, para que sigan circulando con los estudiantes, con los compañeros, las compañeras, para que este trabajo también tenga y llegue a todos los rincones. Nos despedimos sabiendo que la música sigue caminando con nosotros, con nosotras, porque mientras haya memoria, comunidad y canto, la historia sigue viva. Entonces, un fraterno abrazo, Jimena, y gracias, ¿verdad?, por tu compañía y por toda esa historia que nos has contado. Muchísimas gracias. Un abrazo también. Bueno, felicidades. Gracias, gracias. Chao, Sí, chao. señor. Hasta pronto.